Bueno, buenos días a todos allá en casa. ¿Me escuchan bien? De este lado yo, de este lado quién. No, hombre, pues así, si se salen, no. Está re bueno. A ver, vamos a comenzar. Ya me pueden observar, me parece, al menos la parte más copetona de mí, pero les voy a compartir pantalla para comentar, bueno, para pasarles lista y comentarles una cosa sobre sus trabajos. Entonces, bueno, sobre las tareas, porque también tienen aquí algunas dudas. Entonces, bueno, esta es la pantalla, ¿sale? Esta es nuestra bellísima pantalla de participantes. Si no me ven, me dicen. Yo trato de ponerme a la altura de la cámara, pero es que tengo que ver aquí, ver allá. Entonces, a veces me quedo viendo a los compañeros que están acá y a veces me quedo viendo a la pura cámara y me arreglo y me sonrío y todo. Bueno, entonces, aquí dice universidad, un líder. Esta es nuestra materia. Esta no. Y pues tenemos aquí ya los documentos de quienes ya me compartieron su correo. Yo les he pedido que me compartan su correo precisamente para pasarles este documento. Hay algunos compañeros que todavía no han podido hacerlo, no lo han hecho, pero pues igualmente les vuelvo a solicitar particularmente, creo que Gerardo, Jacquelina, le había pedido que fuera de Gmail, lo comentábamos la vez pasada. Madaí creo que lo tengo, pero no lo vi. Y ayer abrí todas mis listas buscándolos, pero creo que no. A lo mejor lo tengo guardado por algún mensaje, pero no creo. Entonces, para no confundirme, prefiero que me lo reenvíen. Este compañero que no aparece, que ya no aparece en nuestras listas en ninguna parte, pero lo mantengo ahí por historia. Y la compañera que acaba de entrar, que es Julieta, ¿no? Entonces, yo nada más le solicito a mi correo, que es profecarlosls@gmail, me mandes un mensaje, tu nombre y es todo, porque yo así copio tu correo y no hay error. Ahora, ese documento compartido que tengo acá, este documento compartido es en el que ustedes pueden llevar a cabo su tarea. O también lo pueden llevar a cabo en un documento de Word, ¿sale? La tarea que les dejé sobre redactar tu historia, tu anécdota, una anécdota, una historia inventada y una presentación. Sí, las tres cosas. Anécdota, historia inventada y presentación. ¿Sale? Esa tarea yo la puedo revisar en la semana 3. No, es cierto, no es en la semana 3. Aquí en la semana 4, aquí, donde toca la tarea de la semana 4. Como también la puedo revisar en el documento compartido. Sí es un poquito confuso, porque al final la tarea de base, a ver, hay dos cosas importantes. Toda tarea, voy a anotarlo de esta manera. Esta es una tarea estándar, ¿vale? Toda tarea se divide en dos formas de entrega, ¿vale? Que es la entrega del tema, ¿vale? Entrega del tema, y la otra, que sería entrega de actividad, que sería, oh, rayos. Ok. Una entrega de tema de una tarea cualquiera va a ser siempre donde termina la semana, perdón, donde termina el tema, en la semana que termina el tema que estamos viendo, en esa semana se entrega un mapa conceptual del tema, ¿vale? Es decir, un ejemplo acá, en esta semana número 4, se termina el tema 1 con el apartado del subtema 1.6 llamado estilo. Si pasamos a la semana 5, vemos que empieza el tema número 2. Por lo tanto, en esta semana 4, tendríamos que entregarme todo el mapa conceptual que corresponde al tema
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. Todo ese mapa y se va a cargar aquí, en donde dice tarea semana 4. Nada más. Pero todos los elementos de tarea cuentan con la característica que no solamente puedes cargar un archivo, puedes cargar hasta 3, bueno, puedes cargar un montón, pero yo no me le restringo a 3, ¿sale? Uno es para el mapa, otro es por si acaso hay otra tarea, como es la entrega de actividad, y el último es por si hay algún error, ¿vale? Si hubiera algún otro error, pues yo te puedo sin problema configurar para entregar más archivos, no pasa nada, ¿vale? Lo ideal es que entregues un solo archivo por tarea, ¿sale? Porque pues entregar más se me hace demasiado, entonces. Además, puedes entregar 300 y tantos megabytes de un solo archivo, entonces, pues es suficiente, consideramos. Bueno, entonces, no hay problema si por un lado yo encuentro en tu tarea tu mapa y por otro lado yo encuentro en tu tarea la actividad de la historia, esas tres que acabamos de mencionar, ¿vale? La historia, la anécdota y la presentación, ¿vale? Por lo tanto, puedes subirlo ahí. Ahora, el tema, dije, este es el mapa. ¿Vale? En este caso, aquí va a ser el mapa conceptual tema 1 completo. ¿Vale? Y en la actividad va a ser, dijimos, historia, presentación y ¿qué? Anécdota, ¿verdad? Sale. Ahora, sin embargo, les compartí el documento para algo. Una es, pues, la revisión cercana y rápida de un documento en que no me tengan que estar enviando correos y luego volviéndoles, ¿sale? Y la otra va a ser, porque al final vamos a borrar toda esa información, les voy a pedir que ustedes la resguarden en un archivo y en ese documento me van a entregar su trabajo final de investigación. Eso sí, es decir, ¿sí? Más adelante, en el correr del tiempo, acá tú me vas a terminar, ahí no es cierto. En el documento compartido, esto no entra en el mapa ahí, tú me vas a entregar tu trabajo final, o sea, en este documento de acá, en el que tiene tu nombre, me vas a entregar tu trabajo de investigación. Y ya nada más, no sé, si les contesto o hay otra cosa. ¿Sí? ¿Allá en casa tienen alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. No, profe, creo que ya no. Ok, gracias. Yo sí, profe, todavía. Es que todavía, todavía me revuelven lo de sus tareas. Pero bueno, ajá, sí. ¿Qué parte? Que cómo se van a entregar la de las tareas de la semana 4, o sea, qué tareas son. Porque, Ya. porque creo que ya habíamos hecho la del libro, el mapa conceptual del libro. No sé si sí le llegó lo de esa tarea también. ¿Dónde lo cargaste? A ver. A ver, ahí sería que tú me respondieras, ¿en dónde subiste ese material? Ajá, me quiero acordar, pero creo que fue igual en la plataforma, porque no me Ándale. acordaba si se lo teníamos que enviar a su correo o se tenía que subir a la plataforma. No, Tani, está bien, lo tenías que subir en la plataforma aquí, en donde dice... Entonces sí, no. Ahí, está bien, ahí donde si lo cargaste ahí, está correcto, ¿sale? Bueno, sí, profe, Y este gracias. mapa, sí, es el ejemplo del resto de las tareas, porque para elaborar ese mapa tuviste que revisar estos materiales, ¿no? Alguno de estos dos. Ahora, ¿vale? Ahora, para elaborar el mapa que sigue, tienes que revisar los materiales que están en nuestra semana 1, todos estos URLs, videos, perdón, semana 2, disculpen, semana 2, los materiales que están en la semana 3 y que son de este tema, todo esto, y también
los materiales que están durante la semana, en la semana 4, durante todo ese periodo de tiempo, ¿sale? De todos esos materiales, allá en casa de Tania y aquí, elaboran el mapa del tema y al final lo cargan acá. Para mí sería muy fácil agarrar y pedirles que cargaran por semana un mapa por los documentos que hay, pero también es mucho más trabajo para ustedes y también para un servidor, ¿no? Entonces, yo nada más voy a revisar 2 cosas por cada periodo evaluativo. 2 cosas, ¿vale? Aquí prácticamente ya las tenemos. Ya no tengo que revisarles más. Si aparece una más que digamos, fíjense, esto nos va a servir, les dejo otra tarea, les diré. Pero mientras tanto, solamente son esas 2 las únicas tareas, más la tarea de encuadre, que por entregarla tienes 10. ¿Vale? La tarea de encuadre por entregarla tienes 10. Entonces, profe, para, digamos, el cuadro sinóptico del, bueno, de lo que fue la lectura, entonces se lo subo en la tarea 1. De la lectura de la primera semana, sí, en la tarea 1. Es que se lo pensaba subir en la semana 4, pero entonces se lo subo en la semana 1. Ya. A ver, otra vez me repites, no te escuché bien, Jacqueline. Sí, lo pensaba subir en la semana 4, pero entonces lo mando a la semana 1. Por favor, sí. ¿Sale? Ahora, otro punto difícil de comprender es la parte de las fechas. ¿Sale? Tenemos 2 formas de ver las fechas. Una es, yo te voy a dejar de inicio, un día voy a agarrar y te voy a decir, tienes esta tarea. ¿Sale? Como hoy, ya te dije de la tarea del tema. Pásale. Como ya te dije de la tarea del tema. ¿Sale? Sin embargo, tú tienes, por un lado, una fecha de entrega estándar que es recomendable que sigas para que no te cargues de trabajo. Y por otro lado está la fecha límite. Las tareas, todas las tareas, ya vieron que aquí le modifiqué. Por cierto, que puedo modificarlo sin alterar nada. Tienen una fecha límite que corresponde a la fecha de la evaluación. Entonces, esa fecha también está marcada aquí, en cada foro. Los foros llevan la misma fecha de las tareas. Ejemplo, si nos pasamos a la semana 8, que ya es del segundo parcial, van a ver que su foro cambia de fecha y cuando abramos la tarea, también tiene la misma fecha del 12 de noviembre. ¿Vale? Esto quiere decir que para el 12 de noviembre es la segunda evaluación parcial, mientras que para el, ¿qué dijimos que era? El 6 de octubre, 8 de octubre, es la primera evaluación parcial. Entonces, antes de esa fecha, tú me puedes entregar todas las tareas sin problema, no hay fecha de retraso, no hay fecha de que, yo se lo puedo entregar mañana, sí, mientras no hemos evaluado, sí me lo puedes entregar. Por eso también solo les dejo 2. Imagínense, les dejara yo 5, 6, 7, se me va a venir todo encima para el mediodía, entonces no se puede. ¿Sí? Pues ahorita si alguien ya entregó y me dice, ya lo entregué, yo lo puedo empezar a revisar. Si no, no hay problema. ¿Sí me explico? Entonces, no se me aflijan, pero tampoco se me pongan de flojos, tampoco flojeen mucho en hacer las tareas, porque si no, al ratito se les va a cargar, pues no solo lo de mi materia, sino el resto de sus materias con otros profesores. ¿Sale? Bueno, entonces, y esas son las 2 fechas, la fecha de la tarea, la fecha estándar que corresponde a esta semana, y la fecha límite que corresponde a la fecha de evaluación. ¿Vale? Bueno. Entonces, por favor, tomen en cuenta esos 2 factores que yo entiendo, ya voy en la semana 4 y hace rato en el grupo del salón de allá arriba acabo de explicar lo mismo. Y está bien, porque tampoco quiero que les vaya mal. Pero si todavía después tienen dudas, vuélvanme a preguntar, no pasa nada. No me voy a enojar. ¿Vale? Bueno, ahora sí. Profe, Dime. entonces el mapa conceptual de los temas que vimos lo podemos subir también agregando las historias, las anécdotas y la otra cosa que pidió. O sea, nada más los voy a dividir. Sí, claro. Como lo puedes subir en un mismo archivo todo, o me puedes subir 2 archivos. El caso es que lo subas ahí en el elemento de la tarea semana 4. Bueno, está bien, gracias.
Ok. Aquí me sale una buena pregunta. Me preguntan sobre las notas. ¿Sale? Las notas, recuerden que son no nada más lo que tú escribas en tu libreta de lo que se dice o se presenta, sino que deben de llevar 3 preguntas que son las preguntas siguientes, que son las preguntas de reflexión, bueno, así les digo yo, preguntas del modelo educativo japonés que tenemos acá. ¿Qué aprendí con este tema? ¿Por qué es importante dentro de mi formación y cómo lo voy a utilizar en mi vida personal y profesional? ¿Sale? Eso debe de llevar tu nota. Toda nota debe de llevar eso. ¿Vale? Entonces, hicieron tripié más, mejor deberían de cambiar ese a este para que lo tenga yo acá. Entonces, como, a ver, es que traten de pensar, ¿cómo diríamos? Con un poquito más de libertad subjetiva, en que tienen ya más cercana la responsabilidad individual de las cosas, no tanto del cómo yo se lo solicite. Yo pongo un estándar general, pero ese estándar general tiene sus visiones personales y particulares libres. Por ejemplo, yo no te puedo decir qué anotar. Yo jamás voy a agarrar y te voy a decir, esta definición anótala porque así viene en el examen. Yo no hago eso. ¿Vale? O te voy a decir, copien lo que está ahí. No, eso es libertad tuya. ¿Vale? Del mismo modo, yo te digo que me respondas esas preguntas. Y es todo lo que quiero. ¿Sale? Tú puedes agarrar todas tus notas y anotar tus apuntes que sirven para tu conocimiento, para tu aprendizaje, tenerlos ahí y al final solamente responderme las puras preguntas por sesión, por tema. ¿Vale? Yo con las preguntas te evalúo. Eso es todo. Como también podrías ponerme tus apuntes y abajo tus preguntas. Lo que sí yo no recibo es apuntes sin preguntas. Eso sí. Entonces yo te pido preguntas, quiero las preguntas con respuesta, es todo. ¿Vale? De ahí ponme todo lo que quieras, ponme 20 páginas de apuntes. Si no tiene preguntas, no vale lo mismo porque te estoy pidiendo las preguntas. ¿Vale? Sí, ponme una página con las preguntas de todas las sesiones respondidas. Te pongo tu 10. ¿Vale? Porque me estás respondiendo lo que te estoy pidiendo. Eso es todo. Ese es el límite general. Sí, ese es dentro de ese límite tú te puedes mover a donde tú quieras. ¿Vale? Pero al final de cuentas esto es parte del proceso del aprendizaje, es parte del proceso de autorreflexión constructivista del conocimiento que llevamos a cabo, o que tratamos de llevar, que trato yo al menos de llevar en el proceso de aprendizaje. ¿Vale? Bueno, las Profe, notas... perdón, estas preguntas que está haciendo, esas, ¿en dónde las debemos de realizar? En tus notas personales. Al final de cada sesión te recomiendo que las contestes. Por cada sesión debes de llevar un bloque de preguntas, ¿vale? Entonces, si en este periodo evaluativo tuvimos sesión 2 de la semana 2, más 2 sesiones de la semana 3, más 2 sesiones de la semana 4, más 2 sesiones de la semana 5, y creo que llegamos hasta las 6, no, hasta las 5, tendrías que entregarme 8 notas, ¿vale? O sea, el doble de los foros, para acabar rápido. El doble de la cantidad de foros me tienes que entregar. Ay, no es cierto, porque la semana 1 no cuenta. Bueno, no, sí cuenta, ¿cómo no? La semana 1 sí cuenta, sí es el doble de los foros. El doble de la cantidad de foros es lo que me entregas de notas. Un bloque de 3 preguntas por cada día de clase, por cada sesión. ¿Sí te contesto, Jacqueline? Sí, sí, profesor. Así es. Así es. O sea que yo terminando, perdón, profe, terminando la clase yo debo de evaluar estas preguntas y mandárselas. Ahí va otro punto. No necesariamente me las puedes mandar, de hecho, deberías de mandármelas hasta el final. Y esas
las vas a cargar ya todo el bloque de todas las preguntas de todas las sesiones, lo vas a cargar aquí, en la pestaña que dice Notas, Parcial 1. Hay este elemento de tarea donde tú vas a poder cargar tu archivo con únicamente notas, ¿vale? ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Correcto, ¿vale? Entonces, aquí tienen que de todas las tareas de todas las semanas, pues se reduce a la tarea del encuadre, la tarea de la semana 4, que es el tema 1, y la otra actividad, y esa de la semana 5, que ya no se las voy a dejar. Por lo tanto, la vamos a eliminar. Profe, ¿usted podría decir que solamente serían 2 mapas, de la semana 1 y de la semana 4? ¿Sí? Y ya quedaría así. Y serían 8 mapas. Así es. Y ya nada más queda así. Entonces, ¿qué se tiene que entregar para este primer parcial? De tareas, tarea de encuadre, tarea de mapa del tema 1 y tarea de anécdota, historia y presentación. ¿Sale? Y esta última la entregas como gustes, o en la plataforma o en tu archivo compartido. Cualquiera de los dos. ¿Sale? Y en las notas, bueno, pues tu bloque de las 8 notas de clase, de las 4 semanas que hemos tenido clase, para revisar. Pero eran puras preguntas, ¿no? Sí, pueden ser puras preguntas. Es libre, es libre. O sea, de base yo quiero preguntas. Ya si tú me quieres poner el resto. Si para ti es más fácil. ¿Cómo? Como un resumen del tema que semanas y las preguntas. Sin las preguntas, no. Con las preguntas. Un resumen y las preguntas. Y las preguntas, sí, te escuché mal. Ok. Un resumen y las preguntas también. ¿Sí? Porque hay quien agarra, ya en la práctica, de forma funcional, hay quien de plano agarra y me anota todo en la libreta y hasta abajo pone sus preguntas. Entonces, para no estarle tomando, cortando la foto, nada más me mandan todas las fotos. Y pues yo ya encuentro las preguntas, las leo y ya. ¿Vale? Y a veces veo que toman notas y me parece bien lo que escriben, pero pues eso es completamente aparte, ¿no? Yo lo que quiero es que, obviamente, con lo que escribiste vas a responder esas preguntas de ahí, ¿no? ¿Sí? Ustedes digan, ahí está, o sea, todo trabaja así como relojito en este proceso, ¿sí? Bueno, eso creo. Eso quiero pensar. Ok. Paso lista rápido. Stephanie Flores. Ay, perdón. Es que me cuesta trabajo todavía. Como ya me acostumbré a escucharlos y no tanto a verlos. Tania. Aquí estoy presente, profe. Gracias. Gerardo Hernández. Gerardo Hernández a la 1, a las 2. Presente, profesor. Gracias, muy bien. Estoy, aquí ando. 1, 2, 3 por Gerardo, que está ahí en tu casa. Vale. Ariadna Sánchez. ¿Verdad? Mariana Santiago. Presente. Gracias. Michelle, Guadalupe Michelle Soriano. No, ¿verdad? Bueno. Samantha Inostroza. Gracias. Jacquelina, ya nos habló varias veces, ya no se preocupe. Estefanía Zaragoza. Gustavo. Presente, profesor. Gracias. Madaí. Presente, profe. Gracias. Ahora sí no tengo la ventana de participantes, por eso no sé. Carmen Jiménez. Presente. Gracias. Ah, por cierto, aquí está Stephanie y Carmen. Ya las apunté. Equipo 1. Les contesté ayer el correo. Creo que me lo mandó Stephanie. Sí, ¿verdad? ¿Carmen? No, lo ok. mandé yo. Ah, ok. Entonces, para que trabajen juntas. Bueno. Sí, profe. Ok. Y este compañero lo eliminamos, como en los Juegos del Hambre, como en el Juego del Calamar. René Guillermo. Se movió. A nuestro compañero Isaac se movió, entonces ya. René Guillermo no lo escucho. Zuleima. Presente. Gracias. Clara. Creo que no la vi.
Clara, la una, Clara, las dos. Bueno, y Julieta. Julieta, ¿de qué carrera eres? Ok, bueno, pues ahora sí. La clase pasada que revisábamos, ¿qué revisábamos? ¿Qué veíamos la clase pasada? ¿Quién me puede decir? Aquí en el salón, ahorita los escucho allá en casa. ¿Qué se acuerdan de la última clase? Es que ustedes estuvieron allá en su casita. En la última clase estábamos viendo las etapas del proceso de escritura. Veíamos las etapas del proceso de escritura, así es. ¿Cuáles son las etapas del proceso de escritura? A ver, allá en casa, ¿cuáles son las etapas del proceso de escritura que veíamos? A ver. Es la obtención del tema, definición del propósito, tipo de texto, obtención de la información, definición de las partes, selección del material de apoyo, escritura oral, definición, estas dos, división del propósito y organización de la información. Ok, así es, solamente que estás desarrollándolas mucho más, está bien. Llegábamos hasta ese punto, ¿no? O sea, son todas las subetapas que pueden existir, pero en sí, básicamente, podemos mencionar que de forma global, de todo lo que mencionaste, pues son las que habíamos visto acá, ¿no? La planeación, que es donde me mencionabas de definir el tema, ¿sale? Y luego ir escribiendo, ir haciendo la revisión que teníamos, la reescritura y finalmente esta parte del estilo, ¿no? Entonces, en la planeación teníamos todo esto que menciona Jacqueline. Ya ahorita en sus ejercicios de redacción, notaron, primero aquí en el salón, notaron acá algo respecto a estas etapas y ya empezaron a hacer sus tareas. Cuando redactaron su historia o ya más o menos definieron. Bueno, antes no la redactaba así. No sabía cuál era la estructura de la decía. Era como... Ok. Entonces, en la presentación, porque la volví a ver, la verdad. La veía más. Y sí, fue muy diferente a la que hacía antes. Ok. Entonces comentan acá. Repito porque a lo mejor no escuchan allá en casa que sí hubo un cambio en la forma de redactar aplicando el ejercicio con los pasos y las etapas del proceso de escritura. ¿Sale? Allá en casa, ¿quién nos quiere contar qué observaron al realizar, si ya empezaron a realizar estos ejercicios? ¿Sale? ¿Qué observan respecto a estas etapas del proceso de escritura a la hora de empezar a redactar a lo mejor sus tareas, si es que ya lo empezaron a hacer? ¿Nadie? Bueno, si todavía no lo han empezado a realizar, lo que les voy a pedir, igualmente para el ejercicio de quienes no estén realizándolo en este momento, creo que ahí está la dificultad, ¿no? De este modelo, que en este momento sería que obsérvense a ustedes mismos, a ustedes mismas, cómo le hacen para redactar apoyándose en estos pasos de la escritura. Si ocurre lo mismo, si no ocurre, ¿sale? Porque ahorita ustedes me van a entregar únicamente esa actividad, esa tarea, ¿sale? Pero antes de terminar estos temas, para la siguiente semana, yo les voy a pedir que agreguen, ¿sí? Por eso les pedía que de preferencia fuera en el documento, que sin borrar nada del primer borrador, es decir, tienen aquí sus, ¿cuál es de alguno de ustedes? ¿O cuál abrimos? O Estefanía. A ver, Estefanía que está aquí con nosotros. Miren. Por ejemplo, no importa si todavía no, o si no les muevo, no pasa nada. ¿Sale? Supongamos, aquí Estefanía me pones mi historia inventada. Y escribes acá,
esta historia se trata de... Vale. Todo lo que tú quieras. Y abajo me pone su anécdota. ¿Vale? Un día cuando era niña... Y abajo me pone la presentación. Mi nombre es Estefanía Zaragoza. ¿Sale? Ok. ¿Sí? Una vez que tengan esto, para la próxima semana, ¿sí? Ahí ya te lo dejo así para que lo... Va a aparecer en tu documento. Para la próxima semana, nada más le ponen un pequeño separador como este, insertar línea horizontal. No. ¿Sale? Y van a volver a leer lo que redactaron, ¿sí? Y después de leer lo que redactaron, tienen que corregir su redacción en función de lo que ustedes consideren que se debería de corregir, ¿sale? Pensando precisamente en las etapas, en la etapa de la revisión, ¿sí? Y modificando ese estilo de escritura que ustedes puedan percibir para, a lo mejor, en la historia, Estefanía, en vez de decir, esta historia se trata de, comienza por, había una vez, ¿vale? Podría ser. Y ahí empieza a haber un cambio. Y es lo que quiero que observen, ¿sí? De alguna manera no podemos hacer toda la revisión presencial o síncrona de lo que ustedes redacten. Pero yo lo voy a leer, ¿sale? Y les voy a hacer observaciones con letras de otro color o observaciones marcadas en la plataforma cuando me lo entreguen, ¿sale? Luego les explico también cómo revisarlas. Pero eso va a servir para que ustedes tomen conciencia de la utilidad o función que tienen las etapas del proceso de escritura aplicadas en un proceso de redacción personal, ¿sale? Un poquito más formal. Es más, creo que podría percibirse como mayor formalidad al escribir de esta manera que simplemente llegar a agarrar y escribir, ¿vale? Les puedo haber pedido que descargaran el Facebook, una aplicación que sirve para hacer su diario, ¿sí? Y eso también les sirve como un buen ejercicio de escritura, pero se me acaba de ocurrir, así que lo siento, ya me amolé. Bueno, ok. Entonces, veíamos tal cual, ¿sí? Que de estas etapas que tenemos, pues ya habíamos avanzado en seleccionar nuestro tema en la planeación, pensar de qué íbamos a hablar, ¿sale? Investigar información sobre lo que queríamos decir, lo cual es válido. Por ejemplo, para tu historia, puedes investigar algo que te haga llenar de ciertos contenidos más congruentes. Tu historia, la información de tu historia, ¿sale? Por ejemplo, tú quieres hablar de las aves, una historia de aves, ¿sí? No sé si han visto la película de Gahul, de unos búhos que vuelan y viajan a buscar a un guerrero, un búho, ¿no? ¿No han visto Gahul? ¿Por qué veo películas tan raras? Bueno, ¿han visto que hay una serie de libros que se llama Los Gatos Guerreros? ¿No? Tampoco. Olvídenlo. Olvídenlo. Ya no quiero nada. Bueno, les cuento de la película, que es más fácil que la encuentren en Netflix. La película se trata de unos búhos, de un pequeño buito que nace y se supone que se cae de su nido porque desobedece a sus padres y le dicen que no debe de salir. Y hay un grupo de búhos que trata de controlar el mundo de las aves ahí. Y como se termina cayendo, resulta que se iba a morir porque en la realidad, cuando un ave salvaje cae de su nido, bueno, todas las aves casi todas son salvajes, ¿sale? Los padres le abandonan porque ya no pueden rescatarlo, no pueden subirlo al nido. Entonces lo dejan a morir, ¿sí? Y es lo que le ocurre a este búho. Esa historia donde comienza se guía en hechos reales que tuvieron que haber sido investigados por el autor que redactó la historia.
¿vale? A eso me refiero cuando investigas la información de lo que se trata. Si hoy tú quieres hablar de petirrojos, pues para poder escribir una historia de un petirrojo, tendrías que saber comportamientos o al menos algo muy general de los petirrojos, ¿sí? Bueno, entonces, después venía la etapa de la redacción, donde haces tu primer borrador, y ese primer borrador pues va a ser precisamente en la primera redacción que les estoy solicitando de estos tres ejercicios, ¿sí? La redacción de tu historia, tu anécdota y tu presentación. Y después, ¿sale? Ahí por eso les digo, escriban lo primero que les venga a la cabeza. Déjense llevar, ¿sale? Porque la siguiente semana, ¿sí? El ejercicio debería ir así. Una semana escribes y por lo menos dejen pasar un día y a la otra semana, pues vuelves a revisar lo que escribiste y haces correcciones, pero abajo. No borres, no taches, no elimines, no cambies en tu redacción original, sino que comiénzala desde el principio. Puedes copiar, pegar y modificar, eso sí, pero aún así es más recomendable dentro del ejercicio empezar todo desde cero, ¿vale? Bueno, veíamos estos consejos para una buena redacción y luego tenemos la revisión, que es lo que ustedes van a hacer. En la revisión ustedes van a observar esto, ¿no? Que tienen acá. A ver. Ah, ya lo tenía yo. Van a revisar qué color les gusta. A mí me gusta este. Si está el tema bien claro, si tiene sentido lo que escribiste, ahí es donde vas a ver tus propios errores. Ese es el ejercicio de reflexión que estamos buscando, ¿sale? Si es interesante tu historia, me han llegado a poner historias muy buenas que podrían ser explotadas, fíjense, historias de Hollywood. Si han elegido bien las palabras para explicarse bien, si lo que escribiste dice lo que está en tu cabeza, porque a lo mejor tú tienes una idea, pero no sé si les haya pasado que de repente dicen, es que sé lo que te quiero decir, pero no sé cómo decírtelo. Bueno, pues ese es el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio se trata de poder expresar las palabras de esta manera. ¿Vale? Si dan ideas y detalles generales y si hay una buena idea de progresión o de lógica en el relato, ¿sí? Hay una buena lógica en el relato. Aquí en lo de la lógica yo siempre les pongo el ejemplo de Megamente. ¿Han visto la película de Megamente? Por favor, esa díganme que sí. Allá en casa, ¿la han visto? Sí. Alguien dígame. Sí, profe. Bueno, Sí. recordarán que la película de Megamente inicia donde Megamente va cayendo hacia su muerte. ¿Vale? Y después, durante la caída, él recuerda y cuenta toda su historia y cómo llegó a ese punto donde está a punto de morir. ¿Sí? Y luego continúa la película. Es decir, comienza en una parte cercana al final, luego viaja hacia el punto inicial de la historia, recorre el camino hasta llegar al punto donde comenzó y a partir de ahí continúa y concluye la historia para darle más emoción. Por lo tanto, pero pese a todo, a esa organización distinta, tiene orden, tiene lógica, tiene congruencia. No te empieza a contar cómo murió Metroman y después te empieza a contar cómo era niño y después te cuenta cómo construyó al robot tal y luego te regresa a contar de cómo lo educaron en la cárcel y cosas así, no. ¿Sí? Tiene sentido y tiene coherencia. ¿Sale? Y también puedes ver en la revisión si están, bueno, lo mismo, ¿no? Si están ordenados los contenidos. Una cosa es que ordenes la lógica y otra cosa es que ordenes los contenidos. ¿Vale? Los contenidos son más generales, la lógica es más particular. ¿Vale? Es como si yo te empezara a hablar de esto y de aquello sin sentido. ¿Vale? Trato al momento de darles la clase de explicarles con cierto sentido, con cierta coherencia, con algunos ejemplos, la idea principal y las ideas secundarias de lo que estoy diciendo. Y en las palabras va viajando un poquito de estructura lógica. En las palabras va viajando algo que cuenta con un poquito más de sentido. ¿Sale? Entonces, también de eso se trata la redacción. Ahora, yo estoy seguro que si esto tratara de escribírselos, me costaría trabajo.
porque no es el mismo proceso cognitivo la escritura que la expresión oral, ¿sale? Me costaría un poquito más de trabajo, sería una dificultad diferente que trataría yo de compensar, ¿no? Pero bueno, por eso cuesta más trabajo, les decía la vez pasada, redactar un guión para, por ejemplo, grabar un video, ¿sale? Entonces, ahora, ay no, ahora, Spotlight. Las revisiones buscan mejorar lo que se ha escrito, observar, ¿sale? Retroalimentarte, revisar tus propias ideas, ver tus errores. Básicamente busca tres cosas. Busca que lo que dijiste sea lo que quieres decir. Busca que si hay cosas que dijiste y no querías decir, se eliminen. Y busca, ¿sale? Que agregues cosas que te faltaron si es que hace falta. Nada más. No busques otra cosa en la revisión. Por lo tanto, pues es lo que les invitaría a buscar cuando hagan su segunda redacción. Ver si lo que dicen está tal como lo pensaron. Nuevamente, repito, ver si faltan cosas o ver si sobran para eliminarlas o cambiarlas. ¿Sale? Entonces, para esto es útil y les sugiero, esto ya es sugerencia, no es obligación en la tarea, que le enseñen su historia a una persona de confianza, ¿sí? Mamá, papá, un amigo, el novio, la novia, el crush, el free, el sugar daddy, bueno, no sé lo que tengan ahí cada quien, pero enséñenle a alguien que pueda leer su historia y que te les pueda decir que se entiende bien, ¿sí? Que les platique lo que entendió, su historia, su anécdota, su presentación, y les va a dar una percepción completamente distinta, ¿vale? Bueno, ahí. Bueno, esto ya lo veíamos también, voy a saltar. Finalmente, bueno, está en la escritura, después de que ya corregiste y editaste, después de que hiciste todos los cambios prudentes, viene la etapa de la escritura, donde ya presentas tu copia final, ¿sale? Es el producto que vas a compartir con tu audiencia, ¿sale? Tus maestros, tus compañeros, ¿sale? Donde sea que lo vayas a publicar, ¿sí? Incluso si tú vas a realizar tu presentación, cabría, por ejemplo, pensar en una presentación para un currículum, una carta de presentación que debe de ir anexa a tu currículum y se la vas a enviar a alguien. Y una vez que ya hayas hecho todo el proceso, vas a ver la diferencia, ¿no? Vas a ver que vas a sentir hasta más confianza de poder enviarla, por ejemplo. Entonces, se puede publicar, se pueden hacer varias cosas con él. Finalmente, el estilo, sí, nada más había una diapositiva aquí. Finalmente, el estilo, pues es la forma en que tú hablas. Si yo, por ejemplo, que uso palabras muy rimbombantes, yo, por ejemplo, que les digo palabras así, tecnicismos acertados y disertados de connotación lógica y situacional, no sé, palabras así, o sea, es mi forma de hablar, a veces se me salen palabritas así, pues lo uso también a la hora de escribir, pero cada quien puede escribir como le plazca, ¿sale? No es lo mismo que tú leas un texto de Harry Potter, a que tú leas un texto de Crepúsculo, del Señor de los Anillos, a que tú leas la biografía de Leonardo DiCaprio o de Henry Cavill, o que tú leas la sinopsis de la película de la Liga de la Justicia, donde sale Henry Cavill, ¿no? Entonces, no vas a encontrar lo mismo. Por lo tanto, el estilo también implica, tanto al personaje que redacta implica uno, pero también ya al personaje, digo, a la intención comunicativa que tienes, ¿sí? No es lo mismo, últimamente, y digo, viendo en el Facebook las noticias, aparecen reporteros que utilizan cada palabra que no tiene nada que ver con el sentido contextual de lo que están diciendo, que ya hasta me dan ganas de hacer una recopilación de las palabras rimbombambescas que se sacan de la manga los reporteros para parecer inteligentes y terminan pareciendo todo lo contrario, por querer darle un estilo único a la información. Tampoco se trata de fingir un estilo. El estilo es natural. El estilo eres tú. El estilo es tu persona. Si tú no dejas fluir lo que eres en tu estilo, ¿sí? Lo más probable es que des la impresión contraria de la que quieres, ¿sí? Entonces, se encuentra vinculado a, bueno, eso, factores como temperamentos, la educación, el medio ambiente, ¿sí? Bueno,
Ejemplos de estilo, pues tenemos aquí, ¿no? En el Principito. Se supone que tendríamos que hacer una práctica, pero lo vamos a hacer rápido. Lo voy a leer yo, por eso digo que lo vamos a hacer rápido. Dice, El Principito es un libro de un cuento de Antoine de Saint-Exupéry, bueno, así se llama el señor, que cuenta la historia. ¿Esa sí han visto la película? ¿No? Bueno, el libro. Bueno, el libro, mucho mejor. Es que luego les digo de la película porque pues creo que a veces se identifican más las películas. Ya en estas generaciones se identifican más las películas que los libros. Yo no he leído todos los libros tampoco, pero los conozco y a veces los he ojeado algunos, otros sí los he leído y otros de plano jamás los he tocado. Pero bueno, bueno, también hay una serie de animación que está buena, está bonita. Y dice el Principito, nadie es perfecto, suspiró el zorro. Mi vida es monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen entre sí. Por lo tanto, me aburro un poco. Pero si tú me domesticarías, mi vida sería radiante y cálida. Conocería un ruido de pasos diferentes al que me obliga a refugiarme en mi cubil. Los tuyos, en cambio, me harían salir de mi madriguera, serían como música. Y además, ¿ves esos campos de trigo? Yo no como pan y el trigo es inútil para mí. Los campos de trigo no me dicen nada. Es bien triste. Pero tú tienes cabello del color de oro. Y si me domesticaras, sería maravilloso, pues los campos de trigo me recordarían tus cabellos de oro. ¿Vale? Ahí hay un estilo de escritura. Ahí hay una forma de querer decir las cosas para dar a entender algo. ¿Sí? El énfasis se encuentra. El énfasis es lo que le da el valor, el peso a la información de la lectura. ¿Sale? Se encuentra en la forma en que trata de explicar que el zorro desea ser domesticado. En este párrafo, en estos dos párrafos del Principito, el zorro le pide a este niño que lo vuelva su mascota. Contrario a lo que todos podríamos pensar, él se siente bien al solicitarle ser domesticado. ¿Sale? ¿Tú le pedirías a alguien que te domesticara? O sea, nosotros no lo pensamos así, pero cuando lo ves en un animal, cuando lo ves en la docilidad de un animal, y si has tenido mascotas y tratas de recordar, bueno, a mí lo que me recuerda, los ojos de tu mascota cuando llegas de la calle y te ve con ese cariño, con ese que pareciera, podríamos identificar como afecto y amor, ¿sale? Pues encuentras algo especial ahí, encuentras una conexión que ese animalito tiene solo para ti. Y eso es lo que trata de reflejar en esos párrafos de la historia del Principito, digo yo. Tú puedes interpretar otra cosa, ¿sí? Pero más o menos eso es lo que nos permite tratar o alcanzar con el estilo de escritura de esta historia. Ahora, a diferencia de una noticia que tienen a un lado, que dice, la Policía Nacional ha condecorado este martes con la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo a la gente que la madrugada del 7 de agosto de 2017 se rompió una pierna en la frontera de Ceuta al intentar contener a patadas la entrada a la carrera en la ciudad autónoma de un grupo formado por 187 inmigrantes de origen subsahariano. Eso es todo, Javier. Regresamos contigo al estudio. Entonces, suena diferente, ¿no? Después de leer El Principito, ¿qué impresión les da la lectura de una noticia? ¿Qué diferencia encuentran? Acá primero. La noticia nos informa, Principito es un cuento. ¿Y cómo te hace sentir? ¿Cómo les hace sentir eso? ¿Allá en casa también? Si no contestan, bueno, acá en el salón. En este caso es como que más frío, ¿no? Las emociones no influyen tanto a la hora de la Profe. noticia. Sí, escucho.
Lo que pasa es de Escucha, que estaba yo viendo, bueno, hace tiempo veía yo sobre eso y se supone que la noticia siempre tiene que ser más formal a comparación de un libro. Ajá, un libro o ¿cómo se llaman esos? No me acuerdo. Creo que los textos de divulgación científica Ah, igual claro, son diferentes. Ajá, como ese, ¿no? ajá, sí. Ya depende Sí, todo como sea, pero como usted decía que hay noticias que luego las escriben y como para hacerse interesantes agregan palabras que cuando uno las busca ni siquiera significa otra cosa, ¿no? O así sea, es. ajá, sí. Ándale, incluso te da una sensación distinta. A lo que quiero llegar, para empezar a finalizar, es que el estilo es lo que hace que tu interlocutor, que quien te lee, ¿sí?, tenga una sensación distinta en sí mismo respecto a lo que tú quieres decir, ¿sale? No es lo mismo lo que sientes, lo que percibes, lo que te hace vivir una noticia, un cuento, un artículo de divulgación científica, un chat, una carta o una carta ¿cómo se llama? Una carta formal, bueno, sale otro ejemplo de artículo, un acta administrativa o cualquier otro, ¿no? Estos son ejemplos de estilo, ¿no? Hay tipos de redacción y depende de la formalidad y de lo que querramos conseguir con nuestro texto, la redacción que vamos a seleccionar, ya sea formal, académica, literaria. Nada más en el ejercicio que ustedes están o van a realizar, están realizando, van a realizar, van a encontrar 3 diferentes tipos de estilo. Y ustedes lo van a ver. ¿Sale? Es lo que quiero que chequemos. En la próxima clase, pues me comentan cómo les va con sus redacciones y lo que han hecho percibir a otras personas, si es que lo pueden compartir. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, algo más, señoritas, compañeras, compañeros y demás que se encuentran acá? Allá en Sí, casita, sí, dime. profe, yo tengo una pregunta. Está comentando que en esto lo que yo piense puedo escribir. Ah, no, pero la duda que yo tengo es cómo lo hablo, igual lo puedo escribir. A ver, otra vez, Jacqueline, no te entendí cómo lo hablas. Sí, algo que yo no entiendo es que como lo hablo, ¿se escribe? ¿Tu archivo? ¿O a qué te refieres? No, sí, lo que estamos viendo. A ver, ¿te refieres al archivo en el que van a trabajar? Ah, exacto. Ok. O las Sí. investigaciones ya son diferentes. Ah, sí. Sí, Ya es no es como diferente. se habla, se escribe. Sí, depende del tipo de texto que quieras escribir, el estilo que tienes que usar. Por eso les pongo aquí este circulito. Incluso aquí está esta otra parte donde viene la descripción de los estilos. Esto lo retomamos nuevamente en la siguiente clase, no se preocupen. ¿Vale? Vamos a terminar con esta parte y nos abocamos a revisar a quienes hayan ya realizado sus textos. ¿Sí? Ya nada más para quien les falte su correo o eso, pues si pueden mandármelo, me lo manda por favor, ya que son poquitos, y les mando su documento compartido. Bueno, pues ahora sí, si no hay otra cosa, les agradezco mucho. Que estén muy bien este día, sigan echando ganas a sus clases, pórtense bien. Y ya, los que están allá en casa pueden irse desconectando. Y aquí, pues nos vemos la próxima clase. Y la Buen día. próxima semana. Buen día a todos.